Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy les vamos a presentar nuestro problema de programación dinámica en modelo de asignación. Nuestro equipo está conformado por David Esteban Arias Parra, Joan Sebastián Clavijo López y quien les habla Eduardo Alexis Medina Muñoz. Como una breve introducción a nuestro trabajo, explicaremos uno de los muchos problemas de programación dinámica llamado el problema de asignación. Comprenderemos la manera de resolverlo y seleccionando por etapas haciendo uso de la recursión y las diferentes políticas de decisión que requiere cada una de ellas. El planteamiento del problema es el siguiente. Una compañía dispone de 5 agentes de venta y desea asignarlos óptimamente en cuatro áreas, de tal forma que se obtengan las máximas utilidades. Las estimaciones de las ganancias en miles de pesos son las siguientes. Utilice la programación dinámica para determinar la asignación óptima de agentes en cada área de modo que se maximicen las ganancias totales. Las condiciones son: debe haber un vendedor por cada área, máximo 2. Se debe de asignar el número óptimo de vendedores por área, de tal manera que se cumplan las 4 áreas con los 5 vendedores que dispone la empresa. A continuación tenemos una tabla planteada por el problema, en el cual nos muestra el número de agentes de 1 a 5, que son los que dispone la empresa, y las columnas de área de venta 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En ella, de ahí sacaremos nuestros valores de acuerdo a cuando se asigne un agente a un área de trabajo o un área de venta en específico. Para saber si este problema se puede determinar mediante el uso de la programación dinámica, tendremos en cuenta las propuestas para las restricciones que encontramos para una correcta distribución de los agentes en las áreas de venta que serán representadas como fases o etapas. De acuerdo a las características de los problemas de la programación dinámica, se toman una serie de decisiones interrelacionadas en donde cada una va a corresponder a una etapa del problema, es decir, para un área de venta. Se tendrán en cuenta los parámetros de la tabla principal para el desarrollo de las demás, cumpliendo así con la característica de los estados asociados con el inicio del programa de un problema de programación dinámica. Debido a eso, la utilidad óptima se variará dependiendo de la decisión que se tome de enviar uno o dos agentes para cada área, lo que afectará por consiguiente a las demás, dado que se encuentra con un número finito de agentes, transformando el estado actual en un estado dependiente del anterior para formar así una solución completa al problema propuesto, para lo cual contaremos con que la área 1 será tomada como la etapa 4, el área 2 como la etapa 3, el área 3 como la etapa 2 y el área 4 como la etapa 1. Tendremos las siguientes variables en donde son xn los recursos de todos los agentes en venta a asignar, dn la decisión de agentes de venta que se va a asignar, rn las utilidades dadas en ganancias de miles de pesos. Empezamos con la etapa 1, es decir, el área 4. X1 es nuestra variable de estado. Los vendedores de los que disponemos, recordemos que para esta etapa tenemos que llegar con uno o dos vendedores. Sea un vendedor, la utilidad que nos dejaría sería de 230 y dos vendedores sería de 210. En este caso, el óptimo para un vendedor sería 230 de utilidad y el óptimo para dos vendedores sería 210. En este caso, tomamos la utilidad de 230, ¿cuál sería un vendedor? En esta etapa 2, es decir, el área de venta 3, para esta etapa la empresa debe llegar con al menos 3 agentes disponibles, porque para la etapa 1 llegó con 2 que podían quedarse ahí, o otra opción que sería solamente haber llegado con uno. Entonces, en esta etapa tenemos una variable de estado que es 2 y 3 y una decisión que tomar que es dejar un agente o los dos.
Si se llega con un recurso de dos agentes, solamente se puede asignar a esta área, porque otro debe pasar al área 4. Entonces, veamos la utilidad, que sería 165. A esa utilidad le sumamos la utilidad de llegar con un agente a la etapa de la etapa anterior, es decir, 230. En esa suma nos da 395. Con la siguiente variable tenemos la posibilidad de llegar con tres agentes y tenemos dos opciones a asignar: un vendedor en esa área o dos vendedores. Si se asigna un solo vendedor, tenemos una utilidad de 210, pero si se asignan dos vendedores, tenemos una utilidad de 230. Para nuestra variable de estado 3, se interpreta como que llega con tres vendedores a esta área, ya sea para dejar dos o pasar uno, o también dejar uno y pasar dos. Para el área de venta anterior, si se decide asignar un solo vendedor, se tiene una utilidad de 165 y a esa utilidad se le va a sumar la utilidad de 210 que viene del área de ventas 4. Del hecho de que se puede llegar con dos vendedores a esa área, la suma de esto nos va a dar 375. En la siguiente decisión, al utilizar dos vendedores, si se asignan dos vendedores al área de ventas 3, se tiene una utilidad de 190, pero nos dejaría solamente un vendedor para la siguiente área. Por eso le sumamos la otra utilidad de 230, que de tal manera que obtenemos 420. Ya por último sacamos los óptimos y asignamos un solo vendedor. Nuestro óptimo sería de 395 y si asignamos dos vendedores sería de 420. Es así que dejamos dos vendedores en esta área. Para la etapa 3, es decir, el área de venta 2, de nuevo tenemos una decisión que asignar: uno o dos agentes, pero para esta etapa tenemos que llegar con al menos cuatro vendedores, aunque bien podemos llegar con tres. Si llegamos con tres vendedores y asignamos un solo vendedor, tenemos la utilidad de 160, de tal manera que pasarían dos vendedores a la etapa anterior. Y tomamos el óptimo del área anterior cuando nuestra variable de estado son 2, es decir, 395. La suma de ello da 555. Si llegáramos con cuatro vendedores en el área de ventas 2 y le asignáramos un solo vendedor, tendríamos la misma utilidad de 160, pero le sumaríamos la utilidad de llegar con tres vendedores a la etapa siguiente. El óptimo de esta utilidad son 420 y la suma nos da 580. Si llegamos con cuatro vendedores y decidimos asignar dos a esa área, nuestra utilidad sería 180 y le sumaríamos la utilidad óptima de llegar con dos vendedores al área de venta 3, es decir, 395, y la suma nos dará 575, de tal manera que los óptimos de llegar con tres vendedores y con cuatro sería asignar un vendedor de ventas que nos da la utilidad de 555, y si llegamos con 4 también tendremos que asignar un vendedor de ventas porque tiene la utilidad más alta, que es 580. Para nuestra última tabla, el área de ventas 1, tenemos una variable de control de 5 agentes y de nuevo la decisión de asignar un agente o dos. Se decide asignar un agente. Esa utilidad va a ser de 150 y nos permitirá pasar al área siguiente con cuatro vendedores, es decir, la utilidad óptima de 580. Si se deciden dejar dos vendedores, pasaríamos a la siguiente área con tres vendedores y la utilidad óptima es de 555, de tal manera que la utilidad óptima de esta etapa es asignar un vendedor y pues la suma es de 730, de tal manera que el programa queda resuelto de la siguiente manera. En el área 1
debe quedar un vendedor que deja una utilidad de 150.000. En el área 2 debe quedar un vendedor también con la utilidad de 160.000. En el área 3 con dos vendedores con una utilidad de 190.000. Y en el área 4 un solo vendedor que deja una utilidad de 230, obteniendo como resultado óptimo 730.000. Como conclusión, podemos decir que la programación dinámica es una herramienta que se puede utilizar en distintas áreas para así tener una correcta distribución de recursos por etapas para generar una solución óptima al problema completo. Muchas gracias.